Muy buenas tardes a todos los amigos del canal. Hoy vamos a mostrar la forma de reparar esta tarjeta del tipo combo china, quemada por una descarga eléctrica que no funciona. Ese es el número de chasis, es una TP.MS3393.PB851. Estos son los módulos que vamos a utilizar. Es el módulo CA888 para la reparación de fuentes. Para empezar, vamos a conectar la parte secundaria de la tarjeta a una fuente de laboratorio para comprobar que la parte secundaria de la tarjeta esté trabajando bien. Esto lo vamos a hacer a través del conector que está acá. Ahí vamos a colocar un conector para ponerla a funcionar con 12 voltios y comprobar que toda la sección secundaria esté trabajando. Acá ya le pusimos el conector. Aquí tenemos el cable conectado a la fuente. Colocamos un teclado para comprobar que el standby esté trabajando bien. Vamos a colocar la fuente en 12 voltios. Podemos ver que el LED de standby está trabajando, está encendido, indicando que la tarjeta, la parte secundaria, está funcionando. De todas formas vamos a comprobar voltajes. Vamos a darle power y vemos que ya el LED pasó a verde, indicando que la tarjeta está funcionando bien, que su parte secundaria está trabajando bien. Vamos a comprobar los voltajes. Aquí vamos a medir el voltaje de entrada, que son los 12 voltios. Aquí están los 12 voltios de entrada. Vamos a proceder a medir las subfuentes. Esta sería la subfuente de los 5 voltios. Ahí están presentes los 5 voltios. Recuerden que la tarjeta se está alimentando con 12 voltios de una fuente externa. Ese sería el conector que va a la línea de corriente alterna. No hay cable. Esta es la subfuente de los 3.3 voltios. Ahí están presentes los 3.3 voltios. Esa es la subfuente de 1.2 voltios. Como pueden ver, ahí está presente 1.1 o 1.17. La subfuente de 1.8 voltios. En este momento no está funcionando hasta que no se le dé power a la tarjeta. Damos power y vamos a medir nuevamente el voltaje en esa subfuente. Y ahí está presente 1.8 voltios. Ese voltaje solamente aparece cuando se le da power. Ahora vamos a proceder a quitar el MOSFET para poder quitar el integrado oscilador, que es el que está dañado, junto con el MOSFET. Vamos a quitarlo, vamos a eliminarlo y vamos a buscar las conexiones para el conexionado del módulo. Vamos a proceder a
a quitar el MOSFET, el disipador y el integrado oscilador. Ya aquí en este caso quitamos el MOSFET, nos falta quitar el integrado oscilador. Vamos a quitarlo para empezar a hacer las conexiones con el módulo. Ahí ya logramos ver donde se quitó el integrado oscilador. Ya no está el MOSFET y ahí está el integrado. Ese sería el módulo que vamos a utilizar. Esto es en caso de no lograr conseguir el oscilador. Muchas veces el integrado se consigue o porque no se tiene a mano en el momento, pero es solamente como mostrar una forma de reparar la tarjeta cuando no se tiene el componente. La conexión del módulo viene con 5 cables: el amarillo, el negro, el rojo, el blanco y el verde. Aquí los pueden ver. Solamente trae 5 cables y con ellos vamos a trabajar para la instalación. El amarillo se coloca donde va el drenador del MOSFET. El negro se coloca en el negativo del filtro principal. El rojo se coloca en la alimentación del integrado de 12 a 18 voltios. El blanco se coloca en la patilla 4 del acople óptico y el verde se coloca en el B+ del filtro principal. De todas formas, al final del video yo les voy a dejar una imagen con la conexión de el módulo para que vean cómo conectarlo, pero igual vamos a hacer las conexiones para que ustedes las vean dónde van. Acá tenemos la conexión del cable amarillo, va a la conexión del drenador. Aquí está la conexión. El cable rojo que va a la alimentación del integrado, la alimentación del integrado oscilador. En ese caso lo colocamos a la salida del diodo que rectifica el voltaje que lo alimenta. El cable negro que va al negativo del filtro principal. El cable verde que va al B+ del filtro principal. Nos quedaría solamente el cable blanco que va a la pata 4 del acople óptico. Aquí tenemos la conexión del cable blanco que va a la pata 4 del acople óptico. Acá ya tenemos todas las conexiones hechas. Vamos a conectarlo a la corriente. Verificamos primero que los cables estén bien conectados. Conectamos a la corriente y volvemos a hacer las pruebas en la tarjeta. Acá ya lo tenemos conectado. Tenemos el cable para la corriente alterna. Conectamos a una serie. Conectamos la tarjeta a una serie para evitar algún daño. Ya tenemos el LED standby encendido. Vamos a proceder a darle power para ver si la tarjeta enciende por sí. Ahí vemos que ya el LED cambió a verde, indicando que sí, que ya la tarjeta está funcionando. Esta es la conexión del módulo.
Ya la fuente ha sido reparada utilizando el módulo. Recuerde que si esta información les sirve, no olvide suscribirse al canal, darle like y compartir en sus redes sociales para que me ayuden a crecer el canal, a hacer crecer el canal. Al final del video les voy a dejar una imagen con la conexión del módulo. Les agradezco y hasta el próximo video.